항상 돌보시고 날 친히
주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 Muy buenos días, hermanos. Sí, por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra, ¿no? Realmente Dios nos permite de su gracia en un día tan hermoso como hoy. Hoy es 1 de octubre, ¿no? Sí, primer día del mes. Y qué mejor que comenzar con la palabra más que todo en nuestros corazones. Esa palabra que nos ayuda y nos bendice cada día. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 275. Himno 275 del himnario antiguo. Lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y
es el amor de Dios. Esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios. Esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Es la única palabra que podemos compartir, la única palabra que nos puede traer paz, bendición, prosperidad, amor, paciencia. Solamente la palabra del Señor, ¿no? Su evangelio, en el cual podemos descansar y confiar de que Él hizo la obra y que Él va a avanzar, que Él va por delante de nosotros. Solamente podemos seguir esa guía que Él nos da, ¿no? Realmente somos muy bendecidos. También saludamos, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan vía Zoom, por Facebook, por YouTube, en Radio Jerusalén. Realmente somos muy benditos por tener todos estos medios de comunicación. Podamos invitar a otros para poder escuchar la palabra, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 458. Himno 458. Junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón.
mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro, cual apagado por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre sea la gloria. Realmente Él es el Señor, Señor de señores, Rey de reyes. En Él se encuentra todo lo que nosotros buscamos. Sin Él nada somos. Solamente su palabra es lo que nos brinda aquello que tanto buscamos y tanto añoramos. Siempre vivamos confiados en su palabra y más en su obra, ¿no? De que Él murió en la cruz para darnos la salvación. Él nos ha salvado, ¿no? Derramando hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, y a que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, olvido me darás, pues
tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy. Tu comprensión venció a la oposición, ya perezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Una palabra, un verso muy hermoso, ¿no? Cuando nos llama, ¿no? Dios, ¿qué debemos decir? Heme aquí, ¿no? Así tengamos situación, dificultad, enfermedad o trabajo o deudas, ¿qué debemos decir? Heme aquí. Porque es mejor servir a Dios, ¿no? Él es dueño de todo en sí. Y así como dueño, también se encarga de nuestras situaciones o dificultades. Si tenemos un problema, ¿quién se va a encargar? Dios mismo. Solamente por eso debemos decir, heme aquí. Sí, una palabra muy hermosa. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Durante de su porfía, si mi herencia en él tendré, tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo Él en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que Él me imparte en profusión. En la gloria me permite divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Su guía es realmente aquello que podemos seguir y nos lleva por un camino verdadero, un camino de paz, tranquilidad. Sí, una hermosa alabanza, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor.
Vamos a cantar el himno 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él el santo vergel, los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar, tuvo un hondo pesar, pues dudaron, Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Una ocasión, ¿no? Dios estaban navegando los discípulos en la barca y Jesús estaba dormido, ¿no? Cuando comenzó la tempestad, muchos intentaban solucionar el problema, remando, levando las anclas, pero aún así no podían. Y Jesús seguía durmiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Solamente despertar al Maestro. Y eso pensaron al final, ¿no? Cuando ya se acabaron todas sus fuerzas, cuando ya estaban rindiéndose. Y lo despertaron y fue cuando Él habló hacia la tempestad y se calmó, ¿no? Se calmó la tempestad. Así nosotros tengamos algún problema o situación, ¿qué debemos hacer? Despertar a Jesucristo. Despertar a aquel que lo tenemos dormido. Paso a paso, caminando juntamente con Él. Mientras Él nos guíe, vamos a estar bien, vamos a vivir en paz. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno
número 362. Perdón, el himno 125, por favor. Himno 125. La tumba le encerró. La tumba cerró, Cristo, mi Cristo, el alba le esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la muerte venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. El Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Qué hermoso, ¿no? Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Amén, ¿no? Vive para siempre. Él está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así sea cualquier aflicción, debemos de recurrir a Él. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hasta aquí, hermanos, gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana vamos a tener el servicio dominical y para esto voy a orar. Voy a invitar al diácono Alberto Mamani, por favor. Y voy a pedir a los hermanos que están presentes en la parte de atrás pasar aquí adelante y también ir apagando los celulares. Adelante, diácono. Orar. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia estamos reunidos delante de usted para poder escuchar la voz de usted. Señor, usted tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos oír la voz de usted. Realmente es una gran bendición obtener la palabra de usted. Por eso deseamos que usted trabaje y prepare nuestro corazón para que, según la voz de usted, podamos triunfar y podamos hacer las cosas muy bien, Señor. Realmente los que tenían su corazón eran personas que triunfaban en cada momento, Señor. Te agradecemos, Dios Padre, por habernos salvado y también por haber levantado la iglesia, por haber enviado a su siervo, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el único que nos puede guiar, que nos puede ayudar, que nos puede hacernos los mejores del mundo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Señor, estamos muy agradecidos porque usted ha preparado en diferentes zonas el seminario bíblico, Señor. Y queremos que muchas almas puedan recibir la salvación y muchos falsos pastores también que no escucharon la palabra, que puedan recibir el corazón de usted, Señor. Gracias te damos por todo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, entre los hermanos que están presentes, ¿quién desea compartir su testimonio?
quien desea glorificar el nombre de Dios, como Dios le permite avanzar. Como Dios nos está permitiendo avanzar, como Dios nos permite escuchar la palabra, quien desea libremente puede pasar antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Y también voy a pedir a los hermanos que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Esto para no causar interrupción durante el culto, ¿no? La prédica. Así, adelante, seminarista. Buenos días. ¿Cómo están? Sí, ¿no? Este tiempo personalmente poco me siento cansada así, en mi corazón. Porque estando aquí en la iglesia muchas veces solamente veo las cosas como trabajo. Mucho trabajo así. Y no sé, trato de hacerlo bien, lo que me piden, ¿no? Haz esto, sí, está bien, así, haz esto, está bien. Y me olvido lo más importante para mi vida, que es predicar. Ayer pues había seminario, ¿no? En el área C, y participamos, ¿no? Los seminaristas a apoyar allá. Entonces yo me quedé con los niños. Estaba con los niños, jugando, también compartiendo, así. Yo pensaba, ¿no? Estoy sirviendo, así pensaba. Y cuando el pastor, nos vamos, ¿no? Nos vamos en su misma camioneta y me dice, ¿no? ¿Cuántos compartiste? Así. Había muchos nuevos en el seminario, ¿viste, verdad? Así. Y yo le dije, no, pastor, yo estaba con los niños, así. Se cayó después. Esta mañana otra vez volví a repetir, ¿no? A los seminaristas, ¿no? Ayer había seminario, pero yo veo que desde su corazón, los seminaristas cuando van a un área ocupan, ¿no? Desde su corazón decidieron no compartir el evangelio así, aún habiendo muchos nuevos, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso, ¿no? Que estoy haciendo bien, estoy sirviendo bien, así. Pero no había sido eso así. Entonces esta mañana Él nos habla, ¿no? Un versículo. ¿Puedo compartir, por favor? En San Juan. San Juan 6:29. Dice, los discípulos hablan a Jesús acá, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Yo de verdad tengo ese corazón, ¿no? Yo sirviendo bien al evangelio voy a tener mucha bendición así. Si no sirvo bien al evangelio, maldición para mi vida, así, ese corazón tenía, ¿no? Pero pastor decía, ¿cuál es la obra de Dios? Es recibir el corazón, 100%, ¿no? Recibir la palabra, así. Entonces, yo me sentía así, ¿no? ¿Por qué me siento así, tan cansada? Sin ganas, solamente quiero que ya sea de noche y dormirme así. Ese es mi corazón aquí dentro de la iglesia. Ya que sea de noche así, estoy cansada así. Y cada mañana solamente pienso en eso así. De verdad yo me olvidé compartir, ¿no? La obra de Dios en mi vida. Tantas cosas Él hizo por mí, ¿no? En cuántas cosas me ayudó, cuántas veces como apostando por su palabra yo avancé. Y así hizo Dios en mi vida, ¿no?
Y me olvidé porque no quiero tampoco anunciar, tampoco quiero compartir mi corazón. Entonces, eso hoy día, ¿no? Como sentía que Dios me hablaba, ¿no? Yo no quiero hablar con nadie, solamente quiero trabajar así. Y hoy día decía, no, Dios me habla, ¿no? Porque siempre nos dicen aquí, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros testificamos, estamos compartiéndonos a nosotros mismos así, para no olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Y mirando también por qué mi corazón está así, este tiempo viviendo muy cómodamente, está dentro de la iglesia. Muchas cosas yo quiero dejar, ¿no? Porque quiero vivir cómodamente, pero olvidé, ¿no? Que cuál había sido como el instrumento de Satanás así para matarnos a los justos, es vivir cómodamente, según mi manera, así. Y este tiempo, ¿no? Yo tengo mucho miedo así de mi corazón porque está cómodo, mi corazón está sin querer, ¿no? Recibir aflicciones por el Evangelio, así está mi corazón. Y eso, ¿no? Entonces esa palabra, ¿no? Cuando decía anuncia, ¿no? Esa es mayor bendición, anunciar el Evangelio, porque yo no olvidaré así lo que Dios hizo por mí, ¿no? Cada día recordar eso. Y no siento mucho agradecimiento, ¿no? Por estar aquí, porque constantemente el siervo se da cuenta de tu corazón, ¿no? Aunque ni siquiera le expreses, pero se da cuenta cómo estás viviendo, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir? Adelante. Buen día, hermanos. Bueno, yo decía, no, pues que compartan otros también, ¿no? Sus testimonios. A veces parece que yo quiero acaparar, así me siento, ¿no? Pero no puedo olvidar ni puedo dejar la obra de Dios en mi vida. Esta semana como había trabajado tan hermosamente, ¿no? A partir del lunes yo ponía mi corazón, bueno, en este tiempo, ¿no? Estoy con la guía de la sierva que me dijo, no, usted empiece de cero de nuevo. Así como cuando el corazón es necesitado, pues ya no es nada, ¿no? No sabe nada. Y todo Dios quiere empezar nuevamente en su vida, ¿no? Desechando el tiempo que tiene, su título, todo, ¿no? Su conocimiento. Entonces, muchas veces yo quiero vivir así por mi experiencia, ¿verdad? Pero Dios en este tiempo me permite estar de verdad con un corazón muy necesitado delante de Él, con ese corazón que Dios quiere, no vacío, sin nada de sí mismo, ¿no? Y muchas veces hallo esa gracia también, pero muchas veces también lucho con mi pensamiento, ¿no? Al final Dios siempre permite la palabra, Dios me interviene y aún estoy queriendo vivir con mi pensamiento, de nuevo Dios me interviene, ¿no? Y por eso puedo hallar la gracia en todo también, veo su obra. Y el lunes me llamaba en la mañana una paciente que es directora de una institución de salud y es joven, ¿no? Ella vino por problemas de estrés y estaba con mucho problema en su salud emocional, ¿no? Por todo el trabajo que tenía y todas las situaciones que pasaba en sus funciones. Entonces, a raíz de eso, ella pues vino a mi consulta y ella es cristiana, ¿no? Y me hablaba también de su fe, de que ahora no puede sentir a Dios como lo sentía, ese fuego, esa fuerza, así, ¿no? Ella de esa manera entiende su fe, ¿verdad? Basado en su sentimiento. Entonces, hablando también de esa parte, yo le decía, hay una inteligencia más superior a la inteligencia lógica o a la inteligencia emocional, ¿no? Racional, sino la inteligencia espiritual. Entonces un poco, compartiremos, y alguna vez le fui a visitar 2 veces a su oficina, y a raíz de eso ella dijo, no haremos estudio bíblico en mi oficina, ¿no? Las personas que necesitan también acá, yo puedo ver, y también aquí hay una lucha muy fuerte, decía, creo que no es algo que sea ajeno a Dios, Dios está permitiendo acá para mí, dijo, ¿no? Porque Él me trajo acá como directora, porque es joven, 28 años, y es directora nacional, ¿no?
Entonces, a raíz de eso nos fuimos el lunes, Dios me permitió ir con el evangelista Josué, y 6 personas escuchaban, ¿no?, en su oficina el evangelio. Y Dios permita también continuar, ¿no? Con qué alegría escuchaban, ya era tarde, desde las 3, ya era 5 y más, y seguían, ¿no?, ellos escuchando muy atentamente, con un corazón muy abierto. Veía la obra de Dios, ¿no?, en esa situación, porque Dios me había prometido un día, ¿no?, tú serás pescador de hombres, a raíz de una promesa que el pastor Gregorio en ese entonces me había dado, ¿no? Dios va a utilizar su vida, su profesión, todo, me decía, ¿no?, para el evangelio. Y podía ver esto, ¿no? Está Dios comenzando su promesa, ¿no? También podía ver en la vida de mi tío, un hermano de mi mamá, que tiene varios hijos, ¿no? Tiene muchos hijos, nietos. Entonces ellos pues nunca querían escuchar, tienen una vida así como todas las personas, ¿no?, en este mundo, así bien tradicionalistas, ¿no? Y mi tío tampoco quería escuchar. Mi papá cuántas veces le predicaba y él siempre salía con su razón al final. Ahora está muy enfermo, ¿no? Es mayor de mi mamá, está muy enfermo, aunque él era muy fuerte, un hombre muy fuerte, pero ahora está postrado, ¿no? Y ya no escuchaba, ya no come 2 semanas, dijo, ¿no? Sus hijos, no come, apenas toma un poquito de líquido en la mañana, pero no sé cómo vive, un hombre muy fuerte. Y fuimos el miércoles con mi familia también, mi mamá, mi hermana, a visitar. Y yo no sabía exactamente, ¿no?, cómo iba a ser, pero yo solo decía, Señor, tú haces todas las cosas, ¿no? Y de repente él estaba echado ahí en el sol, lo sacaron, ¿no?, así alzado, y parece que no escuchó, así sin vida, ¿no? Pero le hablé a su oído e intenté hacer con esas bocinas así con papel como nos enseñaron, y él, le molestaba, ¿no? No quería, no, ya no escucha, creo, decía, ¿no? Y no, va a escuchar, oremos, Dios va a permitirle escuchar. Nos hemos sentado y hemos orado ahí, y empecé a decirle, no, tío, ahora Dios te va a hablar, vas a confirmar que te vas a ir a dormir, no vas a morir, así le decía, ¿no? ¿Tú quieres morir o quieres dormir?, le dije, ¿no? Entonces, tío, vas a escuchar, ahora vamos a compartir el evangelio. Yo empecé a compartir, ¿no?, de San Mateo, quién es Jesús, así empecé a hablarle, mira, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, y así. Entonces empezó un poquito a moverse y pidió que se le haga sentar, ¿no?, aunque él no se había parado en días, pidió que se le haga sentar, y sentado escuchó, ¿no? Y hemos terminado, escuchó el evangelio y él podía amén decir, no, tío, puedes decir amén, amén, decía, ¿no? Y su carita cambiaba, luego se durmió bien tranquilo, ¿no? Ya no se quejaba nada, se durmió, y más tarde compartiendo sus hijos, sus nietos estaban ahí, mucha gente, ¿no? De nuevo Dios me permitía compartir, entonces él parece que estaba durmiendo, de nuevo dijo, así levantó, se movió y de nuevo pidió que se le haga sentar. Se daba cuenta bien, ¿no? Escuchó muy bien que Dios estaba hablando para él, entonces se sentó nuevamente, pidió que se le haga sentar y escuchó, y todos se admiraban, ¿no? Cómo ahora él tiene fuerza, cómo puede escuchar. Ahora mira que pide que se levante, y me empezaba a mirar así, ¿no?, a todos. De verdad, cómo Dios está trabajando, también sus hijos que nunca habían querido escuchar, escuchaban, ¿no? Sus nueros serían, ¿no?, en este caso, cómo escuchaban, ¿no? Entonces, yo veía la obra de Dios también, ¿no?, en eso, cómo Dios está trabajando, y tengo tanto agradecimiento porque Dios cumple su promesa, ¿no? Dios es fiel, aunque yo soy infiel, aunque yo soy perezosa para leer la Biblia, para levantarme a veces a escuchar la hora piadosa, ¿no? Pero Dios trabaja solamente porque mi corazón está necesitado y dispuesto, ¿no?, a que Él haga su voluntad en mi vida, en mi familia. Entonces Dios puede trabajar, ¿no?, y utilizarme. Eso puedo agradecer, hermanos, y también seguir pidiendo a Dios, ¿no?, que tenga misericordia por la familia de mi tío también que está sufriendo, ¿no? No puede morir fácil, pero Dios también permite para algo esto, ¿no? Entonces Dios también nos permite volver a compartir con su familia, así estoy pidiendo. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a escuchar las presentaciones. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Y también, una vez más, voy a pedir a los hermanos, sí, aquí por la parte de adelante, la parte derecha, ¿no? Hay espacio todavía disponible. Todos los hermanos que están en la parte de atrás, si gustan, pueden pasar por este sector
para empezar de manera ordenada. Amén, hermanos. Este tiempo también, por la gracia de Dios, Dios nos permite los seminarios por áreas, ¿sí? En diferentes zonas. Todos los hermanos pueden comunicarse con los guías y adquirir toda la información. Como pastor decía, no, este tiempo es tiempo de anunciar el evangelio, hermanos. Todos uniendo nuestro corazón, podemos compartir el evangelio. Y también, no se olviden, sí, también invitar, sí, al gran seminario bíblico que tenemos con el pastor Oxupar del 22 al 25 de octubre. Los enlaces los vamos a pasar a través de los grupos de WhatsApp y para que los hermanos estén conectados y también inviten, ¿sí?, a sus familiares. Entonces, esta mañana, por la gracia de Dios, el pastor también va a compartir. Y antes de compartir vamos a pasar al tiempo de las presentaciones y para esto vamos a invitar, ¿sí?, al grupo Canto de Esperanza con 2 alabanzas, Feliz el Día y Bueno es Alabarte. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Por la tus profundos pensamientos y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción,
Buenos días, hermanos. Mil disculpas, aquí adelante hay un poquito de calor y se destemplan los instrumentos. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó, hermanos? Sí, por la gracia de Dios tenemos al grupo Canto de Esperanza. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos. Y también, ¿no?, agradecemos al Señor. No sé si entre los hermanos les gusta, ¿no?, la parte de los instrumentos. Pueden contactarse con el hermano Freddy, hermano Livio. Ellos también, ¿no?, preparan, organizan, y con un solo corazón todo se puede preparar. Amén, hermanos. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Y también, ¿no?, aquí hay asientos por si acaso disponibles. Aquí en la primera fila del lado derecho hay 3 asientos disponibles. En la segunda fila hay un asiento disponible y en la cuarta fila tenemos un asiento disponible. Por favor, los encargados de recepción podemos
invitar a los hermanos a que pasen, ¿sí? Aquí en la primera fila hay 3, ¿no? Justo 3 espacios para 3 hermanos. Aquí hay 2 todavía. Entonces esa parte, sí, los hermanos podemos ir llenando. Y así de manera ordenada, escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar esta mañana, a través de su palabra, la fuerza, la esperanza en el corazón. Entonces, esta mañana también vamos a invitar al coro Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas. El himno número 23, Dulces Melodías, y el himno número 192, Sin Cristo no tengo nada. Todos los hermanos también, ¿no? Sacando sus himnarios junto al coro, pueden cantar, ¿sí? Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos
Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver, usted tiene la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 6, ¿no? Esta mañana vamos a compartir. El libro de San Juan, ¿no? San Juan, capítulo 6, desde versículo 1 hasta 15 voy a leer. El libro de San Juan capítulo 6, ¿no? Desde el versículo 1 voy a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús y aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta el versículo 14 nosotros hemos leído. Ayer también terminamos un seminario bíblico por área. Este mes no estamos realizando seminario por área. Entonces área, ¿no? Aquí tenemos La Paz, 15 zonas. Y aquí zona sur, centro hasta zona sur, 5 zonas. Diferentes zonas tenemos reunión. Entonces ahí tenemos un guía, ¿no? Un guía de zonas. Entonces los viernes en la noche, ¿no? 7:30 de la noche, nosotros reunimos. En esa reunión zonal, ¿qué hacemos, sabe, hermanos? Desestresar. Porque todo el día trabajando, mucho estrés llega. Porque los casados, para mantener el hogar, necesita aguantar. Aún el jefe exhorta, regaña, necesita aguantar. ¿Sí? Cuando hace según nuestro carácter, como un buey, a cornear, ¿cierto? Así. ¿Quién va a estar recibiendo, no? Exhortaciones, también se enoja. Entonces hay los casados, ¿no? Todo el día trabajando, aguantan por hogar, por su familia.
Entonces, los viernes nosotros reunimos, reunión zonal. Entonces, aquí centro hasta zona sur, 5 zonas tenemos, 5. Luego, arriba altos, tenemos para 15. Entonces 10, ¿no? Aquí abajo es 6, aquí arriba es 9 zonas tenemos. Total 15 zonas. Entonces los viernes, diferentes lugares, zonas se reúnen, ¿no? Donde están los hermanos. Luego invitan, ¿no? Nuestra familia que todavía no han entendido, ¿no? No creen el Evangelio, invitamos nuevas personas. Ahí compartimos, ¿no? Pero esa reunión cuando participa, todo estrés, ¿qué pasa? Se va, porque se va. Tenemos comida rica, así esa reunión. Entonces, entre los hermanos juntos comiendo, compartiendo, explicando, se va todo estrés. Pero los que no participan tienen estrés. Por eso sí o sí los viernes participando, explicando, escuchando, destresar, ¿no? Todos estrés. Pero además escuchando la palabra, ¿no? De Dios para trabajar. Entonces nosotros algunas zonas se junta, se reúne. Luego eso se llama área. Anoche también área C, ¿no? Terminamos seminario. Entonces en una iglesia compartimos. Creo que no sucesivamente diferente área está realizando seminario bíblico. Todos los hermanos están participando, ¿sí? Invitando su familia, vecinos, nuevos, luego imprimiendo volante, repartiendo, participe, escuche el Evangelio. Cuando ustedes vean, así reparte volante, invita, luego invitando, alguien le rechaza, ¿no? Alguien también, gracias, yo participaré. Luego justo invitamos a alguna persona, eso ya participa en el seminario. Al ver estamos muy felices. Ya Dios, ¿no? Envió ese seminario. Luego nuestro corazón y palpita, ¿sí? Tiene que escuchar bien, porque duerme, ¿sí? Luego ya nosotros no podemos estar así nomás, atentamente. Tiene que escuchar bien, porque su ojo está cerrando, tiene que abrir. Sí, estaré al lado, yo voy a subir arriba, que escuche, ¿no? Entonces, como una madre, como está embarazado, ¿no? Sí, muy tenso era. Ay, ¿qué tipo de hijo va a salir? ¿Será ojo grande o chiquitito? ¿Será? ¿O cabello tendrá mucho? ¿Será calvo? Sí, así ya piensa, mucho piensa. No deja tranquilo. Iguales, usted cuando una persona invita, luego predica el Evangelio, todo el cuerpo, si espera, era tanto así, Dios por favor ayúdeme, esta persona tiene que escuchar el Evangelio de entendimientos, luego atentamente, sí. Entonces ayer llegaron, sí, ahí en la iglesia nosotros compartimos, ¿no? A través de seminarios. Por eso los hermanos, todo con su guía, ¿no? Con su guía, con sus zonas, ahí juntos, invitando, visitando, golpeando la puerta, visitando, invitando. Luego ellos participan escuchando el Evangelio para recibir la salvación. Ese es grande. Este mundo, miles de personas, pero no todo hace ese trabajo. Es un milagro, hermano. Imagínense, en la ciudad de La Paz, nomás ¿cuántos? ¿Cuántos? Como 3 millones, más o menos, ¿no? Aquí en La Paz 3 millones de habitantes. Entre 3 millones, ¿quién reparte ese volante? ¿Quién camina? Luego, ¿quién golpea? ¿Cuántos? Más o menos, entre 3 millones, ¿verdad? ¿No? 3 millones de habitantes aquí en La Paz. En Bolivia total, 13 millones. Pero entre tantas personas, ¿quién recibe ese corazón de Dios? Podemos ver Romanos, ¿sí? Aunque no quería hablar ahí, ¿no? Así, pero ya Romanos, ¿sí? Ya capítulo 10.
자, 로마nos capítulo 10, 14 voy a leer, 14. Ya, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es muy importante, alguien tiene que ir, porque única manera de recibir la salvación es escuchar, sí o sí, ¿sí? Luego para escuchar, ¿quién predique? Alguien no visita, no viene, no predica, no invita, ¿cómo va a escuchar el evangelio? Por eso a través de los que visitan, los que ir, ¿a dónde? A cualquier persona, ¿no? Sí, a través de Dios, ¿sí? Dios trabaja. Los que escuchan, creen, recibirán la salvación. Por eso, aunque este mundo, miles de personas viven, pero ojo de Dios enfoca. ¿A dónde enfoca? Vamos a ver, ¿no? Ya 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya, Dios, ¿a dónde enfoca su ojo? ¿A Pastor Andrés? Que muy guapo, por eso ya, muy guapo, así eso. A mí no me mira. ¿A quién entonces enfoca Dios? Alguien recibiendo ese corazón de Dios, camina, yendo, visita. Esta persona necesita el evangelio. Esta persona, luego, Dios camina. Sí, aquí, ¿qué dice Dios? 15 leyendo, ¿no? Cuán hermosos. Pastor Andrés, ¿así está escrito? No. Ya, cuán hermosos los pies, enfoca el pie, Dios. Ya, ese hermano tiene corazón de Dios. Si está yendo, invitar, predicar el evangelio, luego Dios bendice en este paso. Porque esta persona tiene el evangelio, corazón de Dios. O sea, a través de ese seminario por área, todos los hermanos participen juntos, luego llevar el evangelio. Tal vez usted es un volante llevando, parece nada eso, insignificante. ¿Quién va a reconocer? ¿Quién va a saber? Nadie. Pero aún nadie mira a ustedes, pero del arriba, del cielo, Dios mira. Ya, cuán hermoso es ese hermano llevando ese mensaje, este corazón de Dios. Terminando este seminario por área también va a realizar. ¿Qué va a realizar? ¿Sabe, hermanos? ¿No sabe? Ay, Dios mío, no sabe, dice Dios. Después de terminar el seminario por área, ¿qué va a realizar más? Seminario por hogar, hogar. ¿Sí? Como esta palabra, hogar. En el hogar comparte. Es el evangelio. No solamente hogar, donde sea pequeño espacio, puede ser en el baño también, puede ser en el restaurante, puede ser también en la calle, puede ser un banco largo, en el parque. Entonces, hay donde sea pequeño espacio, usted mismo comparte el evangelio. Por eso, sea una persona escucha, sea dos personas escucha, todos los hermanos siendo expositor. Algunos hermanos tienen miedo, yo no sé, pastor, no leo la Biblia. Yo tampoco, ¿sí? Yo estudiaba bien, no sabe hablar. Pero está bien, más importante. ¿Qué más importante? Jesús, yo recibí la salvación, Jesús mora. ¿En dónde mora? En mí. Entonces, en mí Jesús me va a guiar. Si tal vez soy ignorante, Jesús me va a dar su palabra. Cuando yo no sabe hablar muy bien, Jesús me va a abrir mi boca, ¿cierto? Sí, luego confiando, eso más importa. Confiando Jesús que mora en mí. Luego ahí intentar por la fe, eso más importante.
Cuando ustedes así confiando en el Señor, sí o sí va a ver. ¿Qué va a ver? La obra de Dios, sí o sí va a ver. Cuando no ve la obra de Dios, ¿por qué no ve? ¿Por qué no ve? Que no cree. Por eso no predica, calladito. Está bien, ¿no? Mañana hemos leído San Juan capítulo 6. Aquí sale, ¿no? Jesús predicando, la multitud, muchas personas llegaron a escuchar. Porque Jesús compartiendo las palabras, llegaron también los enfermos. Entonces se sanaron los enfermos. Jesús tiene poder. Por eso la gente, llegaba mucha gente para recibir esa bendición, esa gracia. Entonces Cristo predicando, la multitud, mucha gente escucharon. Entonces ahí también ¿sí? participaban. ¿Quién participaban? Los discípulos de Jesucristo participaban. Entre los discípulos, pero justo San Juan capítulo 6, 2 discípulos menciona, ¿no? Primero, Felipe, ¿verdad? ¿No? Felipe. Entonces Jesús mirando a Felipe, Felipe mira a tantas personas. ¿Dónde compraremos para ellos que coman ellos? ¿Cuántas personas estaban? 5,000 personas estaban, ¿verdad? ¿No? Pero 5,000 personas solamente varones. Entonces esta mañana, si varones hay más está aquí o mujeres más está aquí. Mujeres, ¿sí? Mujeres. ¿Por qué mujeres más está en la iglesia, sabe? ¿Por qué poco varones está en la iglesia, sabe? ¿Sabe por qué? Varones es cabeza del hogar. Varones cabeza del hogar. Porque es una roca pesada era. Que quiere decir tortuga era, lento caminar, lento. Lento era. Aparentemente no se ve, pero encima de su espalda, ¿qué hay? Mucha responsabilidad tiene. Sí, aunque no piensa así, tal vez no ve las esposas, ¿verdad? ¿No? Pero los maridos así se cargan, tiene mucha responsabilidad. Aunque está aquí, pero piensa mucho, ¿verdad? ¿No? Ya, mi familia, mis hijos, futuros. Entonces, para pensar eso todos, tarda. ¿Qué tarda? Decidir tarda. Por eso cuando invita a la iglesia, ven, Dios va a bendecir. Dios me va a bendecir, pero voy a pensar poco, sí, Señor. Si yo vengo nomás a la iglesia para recibir la bendición, a mi hogar, mi negocio, o mi abuela, mi abuelo, ¿qué pensará? Ya todo eso piensa, varón. Por eso lento. Pero cuando invita a la mujer, ya ven a la iglesia, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir, qué bien, bonito. ¿Cuándo es su culto? Mañana yo estaré ahí. Y luego ya ahí está. Por eso normalmente en la iglesia, ¿quién más está? Mujeres. Mujeres poco rápido más decide. Le gusta rápidos. Entonces aquí Jesús está predicando, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas personas estaban? 5,000 varones. Ese es un milagro. Sí, solo varones nomás 5,000. 5,000 varones estando ahí. Entonces las mujeres, ¿cuánto estarán? Las mujeres, ¿cuánto estarán? Sí, la Biblia no cuenta mujeres ni niños, ¿sí? Solo cuenta varones. Entonces aquí leyendo, solo varones 5,000 personas. Imagínense, hasta las mujeres, ahí, ¿cuántos estaban entonces? Mucho más de 5,000 personas. Ya puede entender esa parte, ¿verdad? ¿No? En la Biblia solamente 5,000 nomás menciona, pero dice varones. Entonces imagínense, si esta mañana también más hermanas, ¿verdad? ¿No? Ahí también hermanas había, mujeres. Entonces más cantidad de personas esto era. Entonces cuando yo estaba en Corea, sí, en Corea,
estaba en el seminario. Luego, por la gracia de Dios, no me casé con mi esposa. Luego la misión envió a Bolivia. Entonces, cuando envió a Bolivia, no sabía Bolivia, yo tampoco sabía, Bolivia está en Sudamérica. Porque muchos se confunden, Bolivia y Bulgaria. Bulgaria también está en Europa, ¿sí? Un país, ¿no? Entonces ahí envió, y también escuchando, la misión me va a enviar a Bolivia. Una parte estoy muy feliz, no, Dios quiere usar mis personas, que soy nada, quiere usar a través de mi persona, predicando, muchas personas reciben la salvación, estaba muy feliz. Pero otra parte, llegaba miedos. Si yo no predico bien, no hago bien, luego, ¿sí?, la iglesia fracasa, la iglesia destruye. Eso es maldición. Entonces, una parte estoy muy feliz, contento, pero otra parte, ¿qué tenía? El miedo de fracasar. Luego, yo no hago muy bien, una iglesia completamente va a destruir. Luego, cerrando iglesia, maldición, yo pensaba esto. Entonces, dentro de mi corazón tenía ese, ¿cómo se llama? Ese conflicto, ¿no? Conflictos. Entonces, no podía así ordenar mi corazón. Entonces, antes de viajar a Bolivia, y visité al pastor, luego pregunté, pastor, ¿sabe, no? Gracias, yo era problemático. Años estaba en el seminario, pero verdad, yo menosprecié su guía, su enseñanza. Me fracasé todo el tiempo que estaba en el seminario, pero gracias a Dios, Dios levantó como misioneros. Gracias, ¿sí? ¿Cómo yo puedo recibir esa gracia? Pero pastor, una parte, tengo miedo, ¿verdad? No, tengo miedo estos. Si yo no hago bien, destruye iglesia. Si se cierra, a eso maldición. Sí, pastor, ¿en qué corazón voy a ir? Porque yo sé que según mi propio corazón yo hago allá, si va a sufrir, va a fracasar. Porque todo el tiempo que yo estaba en el seminario, igual, yo menosprecié su enseñanza, su guía. Por eso ahora yo no quiero ir con mi propio corazón. Por favor, ¿en qué corazón voy a ir a Bolivia? Y yo pregunté. Entonces, pastor, escuchando, luego habló, era hermano Andrés. Cuando vaya a Bolivia, haga por el corazón de Dios. Haga por el corazón de Dios. ¿Sí? Para hacer el corazón de Dios, debes saber qué es corazón de Dios. Sin saber cómo va a hacer, ¿verdad, hermano? ¿No? Si anotamos, hermano Andrés, haga por el corazón de Dios. Luego, si fracasa en Jesucristo, no hay problema. ¿Sí? Esas dos palabras, ¿sí?, me habló. Entonces, escuchando, ¿no? Yo voy a ir con ese corazón de siervo. Dios dio a través de su siervo. Yo ahí, escuchando a hermano Andrés, haga. ¿Cómo debe hacer? Por el corazón de Dios, haga en Bolivia. Luego, cuando fracasa, no hay problema en el Señor Jesucristo. Porque el Señor aún fracasa estando en el Señor juntos. El Señor otra vez va a recuperar. Por eso no se preocupa. Esos dos escribimos un cuaderno. Luego llegamos a Bolivia. Llegando, pasando unos días, me llamó. Sí, un hermano. Misionero, usted llegó. ¿Cómo sabía que yo recién llegué? Yo escuché. Puede visitarme, compartir, por favor, yo quiero escuchar. Entonces, quiere escuchar la palabra, ¿por qué? Rechazamos, ¿no? Porque negamos. Y visitamos, estaba un hospital lejos de la iglesia, casi 2 horas de viaje, parece. Entonces, mientras viajando, dormía, en mucho calor, Santa Cruz, ¿verdad? ¿No? En el micro se sienta y duerme, aunque no es cama, pero sigue durmiendo. ¿No? Mucho sueño viene allá. ¿Ya usted también viene sueño?
¿Tiene sueño? ¿Por qué ya duerme, sabe, en el culto, hermanos? ¿Por qué duerme, sabe? Algunos sin saber duerme, ¿sí? Luego, ¿por qué yo duermo aquí? Así ya piensa. ¿Por qué en el culto duerme, sabe, hermanos? Ya eso ya debe saber. ¿Por qué duerme en el culto? Usted en la mañana se levantó temprano, lavando, peinando bonito, ¿sí? Luego ya pagando pasaje, luego ya vino. Luego acá duerme. ¿Sí? Entonces, ¿para dormir vino acá? No, para escuchar, conocer el corazón de Dios. Pero ¿por qué duerme aquí en el culto? Que ustedes escuchan otra voz. Tú anoche no durmió bien. Sí, claro. Pero ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Pero sabe muy bien. Tú muy cansado, ¿verdad? Sí, muy cansado. Aquí es casa de tu Padre Dios, ¿verdad? Sí. Descansa bien aquí. Amén. Descansaré luego. Así ya duerme. Ahí duerme. Pero los hermanos no entienden. Sí. Aquí cada uno sabe muy bien ese voz. ¿Quién habla eso? Satanás sabe muy bien. Al escuchar San Juan capítulo 6, Felipe Andrés, una vez más escuchando, 1000 va a cumplir, ¿verdad? Sí, claro. Tú ya sabes, ¿cierto? Sí, yo sé. Pastor, así va a hablar. Sí, claro. Descanse bien. Amén. Así ya, descansa. Satanás sabe muy bien todos. Ya, ¿por qué duerme? Que lo que dice Satanás, usted eso acepta. Por eso de vez en cuando en la clase de seminaristas, alguien también, ¿sí?, duerme. Entonces ya ese seminarista escucha, ¿qué escucha? La voz de Satanás. Por eso ya no puede vencer, levantándose. Cuando se levanta, ¿qué quiere decir? No quiere aceptar esa voz. Pero algunos siguen así, pelean, sentadito pelean. Luego algunos también, ¿cómo se llama? Pellizca, ¿cierto? Pellizca. Pero tampoco puede vencer ese sueño, ¿no? Aunque pellizca. Ya alguien, si no quiere aceptar, sabe ese Satanás. ¿Qué hace? Pelea. ¿En qué manera pelea? ¿Sí? No voy a dormir. ¿Sí? No estoy cansado. 1000 veces escuchando, sirve la palabra de Dios. Luego alguien pelea. Pero algunos todo acepta. Escuchando, sí, ya fue engañado. Luego ahí dormir. Luego también, pero cuando pelea, ¿cómo pelea? Como seminarse se levanta, ¿verdad? ¿No? Se levanta. Luego atrás, porque cuando se levanta todo, mira, ¿por qué se levanta? Tiene sueño, ¿sí? Sí, perezoso es. Así, tal vez algunas personas, pero esta persona, sí, no quiere escuchar, quiere pelear. Sí, esta persona dio trabajo. Ya, amén, hermanos. Nadie va a dormir, ¿verdad? No ahora. Nadie, sí, pelear necesita. Pelear. ¿Qué hablamos, no? Eso. Mucho calor, Santa Cruz, ¿no? Dormía, eso hablamos. ¿Sí? Entonces ahí durmiendo llegamos al hospital. Llegando en ese hospital, hay guardia y policías. Quería entrar, pero hizo parar a nosotros. ¿Por qué aquí un hermano nos invitó? Soy como misionero. Algunos hermanos juntos, ¿no?, acompañaron a mí. Entonces ahí impidiendo y no dejaba entrar. Preguntamos, aquí un hermano, aquí está adentro. Aquí adentro es muy peligroso adentro.
tiene que poner barbijo, dice. 15 años atrás casi, hermanos. Entonces, sin barbijo no deja entrar. Preguntamos, porque los enfermos que están adentro es muy frágil, sus defensas muy bajo es. Pues cuando usted entra, contagia, rápido muere, dice. Pero sí o sí barbijos. Pusimos barbijo, recién ya permitió entrar, entramos. Luego hablamos con ese hermano. Ese hermano tenía 13 enfermedades, VIH y tuberculosis, y una enfermedad más de aquí, ¿cómo? No suena bien. Asma, ¿sí? Asma, 13 enfermedades tenía. Entonces, en el principio yo no tenía mucho conocimiento de esa enfermedad, ¿sí? Solo yo tuberculosis, ese contagia, ¿verdad? ¿No? Contagia. Pero no sabíamos mucho, valientemente, ¿no? Entramos y compartimos, juntos comimos panes, así. Entonces ahí compartimos el evangelio, la palabra. Entonces ese hermano te explicaba, era, pastor, yo era salvo, dice. Yo recibí la salvación, pero yo quería vivir según mi deseo. Ese deseo me arrastró, me alejé de Dios, de la iglesia. Luego yo vivía según mi manera. Ahí me enfermé, VIH, luego tuberculosis, luego una enfermedad más, 3. Todos los doctores me dicen, va a morir, no hay esperanza. ¿Sabe, pastor? Mi esposa me visita, me da mucha pena, porque ese medicamento caro. Entonces yo no trabajo nada, solamente gastar mucho dinero. Me da muchas penas. Sí, también mi esposa cuando me visita de vez en cuando yo estaba acostado, porque no puede sentarse, porque solamente se quedó hueso y piel. Por eso no puede sentarse, que le duele su hueso, tiene que acostarse. Entonces cuando mi esposa me visita, entonces yo estaba muy cansado, estaba acostado, pero mi mente es sano, ¿verdad? ¿No? Sí, y todavía estoy bien, pero mi esposa mira a mí, está durmiendo, parece, ¿no? Parece, se siente mi esposa a mí como muertos, porque no se mueve, acostados. Por eso mi esposa cada vez me visita, me chequea, ¿cómo chequea? Su dedo pone aquí. ¿Está muerto o está vivo todavía? ¿Sí? Así chequea, dice hermano. Mi esposa viene así, me chequea, porque respira bien, está vivo todavía. No respira bien, creo que ya muertos. Así está. Un día ese hermano dijo, pastor, me fui al baño por hacer necesidad. Ahí justo yo vi espejos. Luego yo sorprendí. Reflejaba ese espejo a mi rostro. No es un hombre normal. Si hay demonios. Si me sorprendí, ¿cómo me quedé así? ¿Por qué yo vivo así? Luego, si ese hermano un día llorando te explico. Si pastor, yo así viviendo aquí en el hospital, solamente esperando la muerte, quería morir. Yo oré a Dios, Dios, lléveme por favor. Yo no quiero vivir ya, ¿sí? Mirando espejo mi rostro, no es un hombre, ese demonio es. No quiero vivir. Además, yo doy cargo mucho a mi familia. Muchos medicamentos, tienen que venir a atender. También me duele mucho, insoportable, dice. No puedo ya aguantar más. Luego ese hermano oró. Dios, lléveme, mejor estaré en el cielo. Luego al día siguiente despertó. ¿Pero dónde estaba? Sí que estaba en la cama. Él lloró, llorando, te explico. Yo también todo escuchando ese testimonio, yo también, ¿sí? Mi corazón también aceptando. ¿Qué aceptando? Cierto, todo cierto, está bien, está bien. Mientras escuchando yo también, igual hermano, mejor era, descanse en el cielo allá. Allá mucho más mejor, no molestando a su esposa, a su familia.
Luego también, yo tampoco quiero venir acá. Cada vez yo vengo, veo, ¿qué veo? Todos los enfermos son ahí, ese lugar, especialmente un hospital muy especial. Toda la mayoría son de VIH. Luego, tuberculosis, graves enfermedades. Entonces, últimos lugares ahí, últimos lugares. Por eso cada día yo visito, entra a cajones, luego sale cada día. Durante casi un año visitamos ahí. Durante un año todo lo que nosotros encontramos ahí, compartimos, todos murieron. Todos, casi la mayoría. La mayoría sale ahí, muerto sale ahí, estaba. Entonces, escuchando a ese hermano, también así te explicando, yo también aceptando. ¿Qué aceptando, hermano? Yo también aceptando. ¿Qué aceptando? Tiene razón, sí, tiene razón, sí, cierto. Cada hablando de ese hermano, tiene razón, cierto era, porque perjudicando su familia, él también no quiere vivir así, le duele mucho, insoportable. Yo también acepté en mi corazón, sí, Dios mejor, ¿por qué deja a Dios? No puedo entender, llévele, hay más, tranquilo era, ahí puede descansar. Ahí estaba aceptando, ¿no? Yo también. De repente, ya, ¿qué estoy hablando acá? Si en vez de Andrés, aquí el siervo de Dios estaría, ¿qué hablaría? ¿Cómo Andrés va a hablar? Luego ya recordé, ¿qué me recordé? Pastor, cuando según mi propio corazón voy a Bolivia, va a destruir. Sí, no quiero ir, por favor, ¿en qué corazón voy a ir? Pastor me compartió. ¿Qué compartió? ¿Ya está peleando con sueño, hermanos? ¿O está aceptando? Amén, aleluya, cierto. Luego poco a poco así, cerrando. Ya consultando pastor, el pastor me dijo, ¿qué dijo? Sí, haga por el corazón de Dios. Pastor sabía que Andrés, hermano Andrés, ¿no? Pastor Andrés, por tu propio corazón solamente, ¿qué hace? Va a destruir, va a sufrir. Por eso ese desechando, luego recibe. Recibiendo corazón de Dios, ¿no? Corazón del Señor, haga, dice. Luego recordando eso, ¿verdad? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy aceptando? Eso es mi corazón verdadero. ¿Sí? ¿Entiende, hermano, no? Mi corazón verdadero, ¿qué es? Estaba aceptando que Dios lleve, ¿verdad, no? Porque no se puede mejorar ese hermano, eso es mi corazón. Pero recordándome, Dios dijo, el siervo dijo, haga por él corazón de ya Dios era. Entonces yo busqué, ¿qué es corazón de Dios? ¿Qué corazón es de Dios? Luego, en vez de Pastor Andrés, en ese lugar, pastor estaría, ¿qué hablaría? ¿Cómo hablar igual que Andrés? Creo que ya no. Así, buscando, ¿qué es el corazón de Dios? Dios estando en ese lugar, hermano, amén, aleluya, tiene razón, descanse bien en el cielo. ¿Así hablaría Dios? ¿Dios así va a hablar? No, Dios no va a hablar. Hermano, ¿sí? ¿Qué estaba hablando? ¿Sí? ¿Usted recibió la salvación? Entonces hermano respondió, sí, aún soy muy carnal, ¿sí? Aún un tiempo yo he desviado de Dios, de la iglesia, pero eso tengo, esa claridad. Yo soy salvo. Cuando es Cristo murió en la cruz, ahí limpió mis pecados, todos. Luego es Cristo, resucitó, ¿sí? Para justificar, soy salvo, ¿sí? Yo recibí la salvación, pastor. Así él te explicó. Ya su salvación, ¿cómo está? ¿Está correcto? ¿Perfecto? ¿Sí? Sí, él recibió la salvación. Entonces hablamos, ¿cuál es el corazón de Dios? Hermano, Jesús mora, no mora en su corazón. Entonces él dijo, mora era mora. Entonces ese Jesucristo que ya
murió, luego resucitó, luego miles de enfermos sanó. Porque es Cristo que mora en usted. No puede sanar esa enfermedad. Es Cristo, ¿por qué no puede hacer? Luego ya compartimos. Mientras compartiendo ese hermano, verdad. Luego ese hermano también recordando. ¿Qué recordando? ¿Verdad? Yo recibí la salvación. ¿Cómo recibí la salvación? Yo era pecador, tenía muchos pecados. También yo cometí bastantes. Pero cuando escuchando ese evangelio, ¿sí? Jesucristo vino a este mundo, luego limpió nuestros todos pecados. Aunque yo no hice nada, pero por amor de Dios, Jesucristo vino, ¿sí? Para morir por mis pecados. Ese hermano recordando, luego yo recibí la salvación. Ese Jesucristo murió por mi pecado, ¿por qué esa enfermedad no va a sanar? Luego ese hermano recordando creyó. Ese hermano, ¿qué hizo? Creyó. ¿Qué creyó, hermano? Ese hermano creyó. ¿Qué creyó? ¿Es Cristo que limpió mis pecados? ¿Ese es Cristo? ¿Esa enfermedad también? ¿Va a sanar? ¿No va a sanar? Va a sanar, porque Jesús, Hijo de Dios, poderoso. Eso creyó. Después de creer, ese hermano, un día, yo estaba haciendo, ¿sí? Compartiendo con las casadas, las hermanas casadas, campamento de casadas. Estaba compartiendo por la fe. Ya, hermanas, tienen que vivir por la fe. Luego ya fuertemente predicando, desde lejos alguien está llegando, acercándome, mirando, ¿quién es? Estaba acercándose más, con silla de rueda, alguien empujando con silla de rueda, se acercó. Ese hermano salió. Entonces al ver, ese hermano, ¿por qué salió del hospital? Yo pregunté. Usted dice que salga, así me dijo. Sí. ¿Cuándo yo dije? Pastor, usted dice que salga de ahí, porque estando allá va a morir. Un día usted me dijo, usted decídelo. Esperando en el hospital va a morir. Me duele, luego algún día va a morir. Luego usted saliendo afuera, luego predicando el evangelio, va a morir. Ya decide qué muerte mejor. Usted decídelo. Entonces ese decidió, hermano. ¿Qué decidió? Salir a predicar el evangelio. Porque esperando ahí también va a morir. Saliendo hasta que muera, hasta que permita su vida predicando el evangelio, va a morir. ¿Qué vida mejor? ¿Qué vida mejor? Esperar nomás en el hospital, ¿verdad? No ustedes. Ese hermano decidió, salió. No podía salir solo, silla de ruedas, su familia. Ahí trajo y salió. Antes de salir, los doctores obligaron que firme, porque tú vas a morir, sí o sí vas a morir. Por eso cuando muere afuera, los doctores no tenemos culpa. Ahí está, tiene que firmar. Firmando ya salió. Luego ese hermano, mientras, ¿qué hace la iglesia? En la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Hora piadosa, limpieza. Luego, ¿qué hacemos? Actividades, eventos. Sí, eso mientras haciendo ese hermano, sí, engordó. Engordó. Sí, más gordo que yo ahora. Gordo. Sí, ese hermano, sí, un día vino. Un día estaba construyendo Santa Cruz Palma Verdes. Entonces, salón principal. Ahora no, anterior, ¿no? Anterior salón. Ahí nosotros la teja es de Duralit es más baratos. Entonces ese Duralit nosotros pusimos. Pero ¿quién va a subir arriba? ¿Sí? Porque todo hablaba, ya gordo no puede subir, alto tampoco puede subir, porque pesado va a hundir, va a romper. Entonces ¿quién va a subir? Todo miraba. Entonces alguien flaquito, chiquitito, miraba al cielo. Porque sabía que iba a subir, cierto.
Entonces nadie subieron, nadie quería morir. Por eso un día yo estaba saliendo afuera a predicar el evangelio, luego regresando a la iglesia, desde lejos mirando, alguien en el techo está trabajando, solo trabajando, solo. Pero ¿quién que está trabajando allá techo? ¿Quién quiere morir? Así yo pensaba. Pero ya acercándome mirando, ¿quién es ese hermano? Ese hermano enfermo era, subió. Él no sé cómo subió ahí. Entonces él subió. ¿Qué pastor? Sí, estando en el hospital va a morir. ¿Sí? Luego mientras sirviendo el evangelio va a morir, mejor esa muerte. Dice, nadie quiere morir. Yo recibiré esa gracia de Dios. Él subió. Él techó todo. Sí, turalí. Sí, así. Techando así, ¿no? Él trabajaba. Ahí. Entonces ahí poco a poco, ¿no? Él, ahí juntos con los hermanos, llevando el evangelio, viviendo, así engordó, comía mucho, más que yo, todo come, gordo era, gordo. Un día vino, sí, luego me pidió, pastor, una consulta. ¿Qué consulta será? ¿Sí? Yo esperaba. Pastor, quiero comprar un lote, dice. Entonces, ¿qué lote quiere comprar? Hace rato quería morir, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sirve el lote de dinero? Hace rato él quería morir, ¿verdad? ¿No? Así llorando te explicó. Si tiene plata, ofrenda nomás a mí, yo pensaba. Entonces no debe hacer, ¿verdad? No, pastor, sí, pero así surgía. Si tiene plata, sí, lote me va a dar. A mí yo necesito mucho. Pero ¿cómo puede hablar así, verdad? ¿No? Si pastor muy carnal, si necesita mostrar, pastor que tiene la fe, ¿verdad? ¿No? Está bien. ¿Sí? Luego, quiere comprar. Y compré. Entonces pasando el tiempo, compró terrenos. Y luego su familia ahí vive. Luego después otra vez viene, pastor, otra consulta es. Entonces, ¿qué consulta será? Sí, también pensaba. Pastor, sabe, nuestra familia son varios. Cada vez venir a la iglesia cuesta un micro, otro micros. Quiero comprar autos. Entonces, otra vez. Sí, hace poco tiempo atrás, ¿qué quería hacer? ¿Qué necesita auto? Sí, uno quería morir, ¿por qué auto quiere? Sí, solamente me da nomás, me da, a mí. Yo pensaba, pero no me dio nada, ¿sí? Luego compró autos. Comprando, invitando, sirviendo el evangelio. Hasta ahora no murió. Vive muy bien. No sé, hasta 150 años tal vez va a vivir. Parece muy sano ahora. Muy sano. Un día vino y papel desde lejos. Pastor, así dice. Sí, salió, dice, en el hospital. ¿Qué salió? Negativo salió, negativos. Negativo era, negativos. Entonces, mientras ese hermano, ¿sí? ¿Cómo iba a morir? Pero yo estaba aceptando. ¿Qué estaba aceptando? Claro, vida miserable, hermano. Descanse en el cielo, tiene su cama y mucho más mejor. Ahí va a recibir nuevos cuerpos, más sano, ahí más mejor. Mejor no perjudique a su familia, a su esposa. ¿Sí? Yo también estaba aceptando. Yo ahora pensando, si hubiera aceptado, Dios llévele a esos hermanos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría? Si ahí pastor dijo, hermano Andrés, ¿qué haga? Por el corazón de Dios. Porque mi corazón no sirve. Aunque bueno, entendible, razonable, pero por mi corazón va a destruir todos. Va a fracasar. Por eso, pastor, sabiendo esto, ¿no? Ya en el corazón de misionero, sí, sacando su propio corazón, luego pone corazón de Dios. Luego, ya yendo a Bolivia, ¿quién va a trabajar? ¿Sí? Pastor Andrés va a trabajar. Si Dios va a trabajar. Amén, hermanos. Si esta mañana el libro de San Juan, capítulo hemos leído. Aquí, ante Jesús, 5,000 personas, ¿verdad? ¿No? Pero más personas se reunieron.
Jesús predicando el Evangelio, hablando, y podía ver mucha gente atentamente escucha. También mucha necesidad de ellos, ¿no? Quieren recibir la bendición de Jesús. Jesús también mirando tenía, en el corazón de Jesús tenía, era misericordia. Quiere dar el amor, las gracias. Pero ahora mirando, mucho tiempo predicando, ha pasado muchos tiempos. Mirando a Jesús se nota, las personas tienen hambre, ¿verdad? ¿No? Tiene hambre. Por eso Jesús habló, ya, ellos necesitan, ¿qué necesita? Comer, comer. Pues Jesús aquí habló, versículo 5. Ya cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya Jesús que dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para la gente? Era. Ya en el corazón de Jesús, ¿qué hay? ¿Qué había, hermanos? No puede entender. Ya en el corazón de Jesús, ¿qué desea? O quiere comprar, ¿verdad? ¿No? Comprar, luego dar comida, alimentarse. Porque Dios muchos tiempos no comió. Luego siguiendo a Jesús, escuchando la palabra de Dios. Jesús sabiendo esto, desea dar comida, llenar era, llenando que esté bien. Luego llamó Felipe, ¿de dónde compraremos para pan? Ya, ¿por qué Jesús así habló, hermanos? ¿Sabe? ¿Y por qué Jesús habló así? Para probar, era probar. Jesús ya sabía. ¿Qué sabía? En qué manera puede alimentarse. Jesús sabiendo todo, luego puede dar para 5,000, 10,000 personas puede dar, ¿verdad? ¿No? Sabiendo eso todo, ¿llamó a quién llamó? ¿A quién llamó? Se llamó, era hermano Rodrigo, ya llama. Aquí mucho Rodrigo hay en la iglesia, ¿no? Ya llama, Rodrigo hermano. Luego, ya, Felipe, Rodrigo, ¿de dónde compraremos pan para la gente, verdad? ¿No? Entonces, escuchando a Felipe, ¿qué responde? Vamos a ver, versículo 7. Ya, versículo 7, ya todos los hermanos, ¿sí? Hasta atrás, ¿no? ¿Se escuchan bien? Ya, versículo 7, los hermanos pueden leer, porque Jesús preguntó a Felipe. Escuchando a Felipe, Felipe respondió. Ya, versículo 7, los hermanos pueden leer 1, 2 y 3. Ya Felipe, ¿qué respondió? 200 denarios de pan no bastarían, ¿verdad? ¿No? Sí, no bastarían porque son muchos. Aunque, ¿qué quiere decir? Felipe, ¿no? Aunque respondió esta respuesta, ¿qué quiere decir? Aunque 200 denarios de panes comprando, si alcanza o no alcanza esa gente, no alcanza. Sí, no se puede. Ahora también, ¿de dónde va a cumplir? Para 5,000 personas, imagínense, hermano. ¿De dónde? ¿En una tienda alcanza para 5,000? Porque parece 100 tiendas tal vez. Entonces, Felipe, ¿qué está respondiendo? Jesús, 200 denarios de panes, aunque comprando, no se puede. ¿Qué quiere decir? Difícil Jesús ahora, ¿sí? Porque son muchos, no puede, ¿verdad? ¿No? Ya. Jesús, ¿qué quiere ahora, hermanos? Jesús, ¿qué quiere? Quiere dar, ¿verdad? ¿No? Alimentarse. Entonces, para alimentar 5,000 personas, 10,000 personas, para Jesús, ¿tiene problema, hermanos? ¿Jesús no se puede? Puede. Entonces, ¿por qué está preguntando a Felipe? ¿De dónde compraremos? Para pan.
¿Por qué está preguntando a Felipe? Felipe, tú conociendo mi corazón, ¿verdad? ¿No? Tú conociendo mi plan, mi corazón, tú conseguirías, solucionarías estas situaciones. Pero, y Felipe, ¿en qué manera entendiendo esa pregunta de Jesucristo? Jesús quiere que yo compre. ¿De dónde compraremos, Felipe? Para 5,000 personas. Entonces, desde ahí, Felipe, ¿qué está pensando? ¿En dónde compraré? ¿Cuánto costará? Sí, rápido, ¿verdad? No él. Jesús jamás preguntó, Felipe, tú compra. Felipe, tú soluciona. Dios no habló, Jesús no habló. Pero Felipe, ¿en qué manera entendiendo? Que yo voy a buscar de dónde compraremos. Cuando compra, ¿cuánto necesita dinero? Mucho, más de 200 denarios. Entonces Felipe, ¿sí? Esa manera, rápido, calculando y pensando. Entonces aquí Jesucristo y preguntó a Felipe. ¿Por qué preguntó a Felipe? Quería saber, Felipe, ¿cree en mí o no cree en mí? Felipe si hubiera creído en el Señor, ¿verdad? ¿No? En el corazón del Señor. Señor Jesús, sabiendo toda situación, Jesús sabiendo mi condición que no puedo, pero ¿por qué me preguntó así? Pensando, ¿por qué me preguntó? ¿Quiere que yo compre? ¿Quiere que yo consiga ese panes? Creo que no, que yo no sé. Sabiendo esto, ¿por qué Jesús me preguntó? Jesús sabe todo esto, ¿verdad? ¿No? Jesús puede solucionar. Yo recibo corazón de Jesús. Yo tengo mismo corazón de Jesús, ¿verdad? ¿No? Yo también puedo ver. ¿Qué puedo ver? La obra de Dios era. Eso puedo ver. Entonces así él pensando puede recibir el corazón de Jesús. Pero él pensaba, ¿de dónde compraré? Luego, ¿cuánto dinero necesita? Pero al lado de Felipe, ¿quién miraba? Otro discípulo, ¿cómo se llama? Andrés estaba. Andrés escuchaba, era. Jesús, ¿por qué pregunta a Felipe? Ahora somos 5,000 personas, pero no tenemos dinero, ¿verdad? ¿No? Los discípulos, nosotros no tenemos dinero suficiente. ¿Por qué Jesús preguntó a Felipe? Andrés pensó al lado. ¿Qué pensó? Esa pregunta que Jesús va a hacer, ¿verdad, hermano? ¿No? Jesús va a hacer. Pero Jesús quiere saber, Felipe, ¿cree en Jesús o no? Eso podía ver. Por eso Andrés, mirando, Jesús sí o sí va a hacer, ¿verdad? ¿No? Jesús puede hacer. Yo también creo. ¿Sí? Luego mirando al lado de la gente, ¿no? Había un muchacho. ¿Qué tenía? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Imagínense, 5 panes de cebada, luego 2 pececillos. Eso alcanzará para 5,000 personas. Creo que aquí algunos comen bien, ¿no? Solo una persona todo comería eso. 5 panes de cebada, 12 peces. Entonces un muchacho, no sé, su madre preparó. Entonces para un muchacho eso es para una persona. Pero Andrés cuando vio eso, él pensó, ¿qué pensó, hermanos? Ya vamos a ver, ¿no? Ya versículo 9. Versículo 9. ¿Se encontraron? Ya, también los hermanos juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya ese Andrés miró ese 5 panes de cebada, luego 12 pececillos, ¿no? Para 5,000 personas, nada era. Pero Andrés, Jesús sabe, todo sabe. Jesús puede dar 5,000, 10,000, 100,000, todo
todo puede dar, ¿verdad? ¿No? Entonces ese 5 panes de cebada, 12 pececillos, nada era. Pero eso Jesús agarra en su mano, ¿verdad? ¿No? Jesús ora, Jesús puede hacer, no puede hacer. Puede hacer, puede trabajar. Andrés, él confiando en el Señor. Aunque yo no sé, ese 5 panes de cebada, ¿qué servirá? Nada. ¿Sí? Según mi cálculo, según mi pensamiento, ¿verdad? ¿No? Ese nada, no se puede, ¿verdad? ¿No? Pero yo confío. ¿En quién confía? En Jesús, todo puede hacer. Jesús, ahí entrega. Entregando, Jesús, ¿qué hizo? Dando gracias al Señor, a Dios, ¿verdad? ¿No? Si luego comenzó a entregar los discípulos. Los discípulos recibiendo eso, ¿qué hace? Reparte. Repartiendo, mucha gente. Ya, ¿quién quiere comer panes, pececillos? Ya levante la mano. Entonces hay todo ya reparte, ¿verdad? ¿No? Sí, pero algunos comen más rápido, ¿no? Si fuera que no comió nada, tengo hambre, Andrés, otra vez, tengo hambre, todavía no me llegó. ¿Sí? Qué raro. Yo pasé. Pero qué raro. Él dice que tiene hambre, no comió. Sí, ya, aquí está otra vez. Otra vez. Entonces, leyendo la Biblia, ¿cuántas veces repartió? ¿Cuántas veces? Ya aquí vamos a ver. Ya 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? ¿Cuántas veces entonces lo recibieron? Hasta que quiera, ¿verdad? ¿No? Sí, algunos 2 veces, algunos 5 veces, algunos 10 veces, algunos metiendo en su bolsillo. Llevan, ay, mi mamá, mi bebé. Si luego ya alguien le mete, sigue, levantan la mano. La Biblia es muy interesante, hermanos, leyendo. ¿Cuántos querían? Dice. Que todo lo que quiere, ¿recibieron, no recibieron? Ya, aunque atrás escucha bien, no escucha bien, pero cuando pide da, no da. Hasta atrás todo da, no da. Todo ya da. Sí, hasta que quiera, ¿sí? Entonces aquí a través de Felipe, luego Andrés, tiene diferente corazón. Felipe cuando escuchó la palabra de Jesús, él pensaba, ¿qué pensaba? Felipe, ¿de dónde compraremos panes para la gente? Entonces Jesús quería hacer, ¿verdad, hermano? ¿No? Jesús ya está preparado. Pero Felipe, ¿cómo entendía la palabra de Jesús? ¿Cómo entendió Felipe? Él tenía que buscar, ¿verdad? ¿No? Jesús me está preguntando, ¿de dónde va a comprar? No sé, aquí tienda de esquina hay como por lo menos 100 panes, baby, ¿no? 100 panes. Otra esquina también, otra tienda. Pero todo sumando, ¿cuánto sí costará? Sí, Felipe era. ¿Cómo él quiere, cómo él tiene que solucionar, ¿sí? Considerándose. Pero ¿se puede? No se puede. No se puede. Pero Andrés, escuchando la palabra de Jesús, él confiaba, ¿verdad? ¿No? Jesús puede hacer. ¿Sí? 5,000 personas, más personas también estando ahí. Jesús puede hacer, no puede hacer. Jesús puede hacer. Entonces ese 5 panes nada es, pero Jesús puede multiplicar. Jesucristo puede repartir para todas las personas. Con esa fe, con ese corazón, Andrés entregó a Jesús. ¿Cuántos panes? 5. Luego 2 pececillos. Ese nada es, ¿verdad? ¿No? Nada es, hermanos. Si Romanos podemos ver, Romanos capítulo 3. Ayer en el seminario, ¿no? Por área también compartimos sobre Esaú y Jacob. Génesis capítulo 27 leyendo.
Esaú y Jacob sale. ¿Sí, verdad, no? Es Jacob. Entonces su padre Isaac quería bendecir su hijo mayor, Esaú. Pero Jacob recibió la bendición de su padre. ¿En qué manera recibió Jacob la bendición de su padre? En ese trabajo era Rebeca. Rebeca preparó. Porque padre quiere bendecir su hijo mayor Esaú, pero la madre Rebeca quiere que reciba la bendición Jacob. Entonces la madre Rebeca pensó para que reciba la bendición su hijo menor Jacob. Luego llamando, tráeme, ¿sí?, 2 cabritos. Luego tú obedece a mi voz. Tú obedece a mi voz, tú vas a recibir la bendición de el Padre. Entonces la Rebeca todo ha preparado, ¿sí?, perfectamente para que su hijo menor Jacob reciba la bendición. Sin fallar, sin problema, todo ha preparado. Luego llamó a Jacob, ven, luego obedece. ¿Obedece a quién? Rebeca era su madre. Mientras obedeciendo Jacob va a recibir la bendición. Amén, hermanos. Jacob, según su condición, no puede recibir la bendición, porque su padre ama. ¿A quién ama? Esaú. Hablando más, ama guisado que hace Esaú. Por su guisado que hace bien Esaú, sí, tráeme guisado comiendo, luego yo te bendeciré, Esaú. Entonces Jacob no sabe, no puede hacer como su hermano Esaú. Según la condición de Jacob, no va a recibir la bendición. Pero en ese capítulo, Dios preparó, sí, Rebeca. A través de la Rebeca todo preparando bien detalladamente. Luego ya recién llamó Jacob. Desde ahora, todo lo que yo hablo, obedece a mí. Mientras obedeciendo Jacob, ¿va a recibir o no va a recibir la bendición? Sí o sí va a recibir la bendición. Había un tiempo, ¿sí?, había un proceso que es, Jacob tenía un pensamiento. Mamá, mi padre, aunque no se ve su ojo, ¿sí?, pero va a palpar a mí. Palpando, ¿sí?, va a enterarse. No soy Esaú, ¿verdad? No, soy Jacob porque soy lampiño. Esaú es vellosos. Entonces, en vez de la bendición, le va a caer maldición. Entonces su madre ya sabía, ya mi hijo eso va a responder. Por eso, hijo mío, yo preparé, no se preocupa. ¿Cómo preparó? Piel de cabritos, todo cubrió en la mano de Jacob, luego sus cuellos, luego hasta si vestido de Esaú trajo y puso a Jacob. Preparó perfectamente. Ahí escuchando Jacob el plan de su madre Rebeca. Ahí escuchando el corazón de su madre Rebeca, si Jacob respondió, amén, entonces mamá, yo iré, ¿sí?, con el corazón de usted. Amén, hermanos. ¿Cómo presentó Jacob? Recibiendo corazón de madre Rebeca. Se llama la fe de Rebeca recibiendo, se fue a Isaac, pedir era la bendición, ¿verdad? ¿No? Su padre pregunta, ¿tú eres mi hijo verdadero Esaú? Entonces Jacob, sí, soy Esaú, dice. Porque mi padre sí perfectamente preparó, ¿verdad? ¿No? Sí, por la fe de Rebeca, yo soy Esaú, y hablando. Entonces, ¿cómo ellos pensaron, planeaban su madre? Su padre y habló, Esaú, ven, acérqueme. Yo quiero palpar, porque la voz es Jacob, qué raro era, que soy viejo será. ¿Por qué estoy escuchando la voz de Jacob? Por eso quiero confirmar, acérqueme. Y palpando su mano, su cuello, ¿qué había? Vellos, ya es mi hijo verdadero. Luego su padre bendijo. Jacob recibió corazón de su madre Rebeca.
Su propio corazón, ¿qué era, hermanos? Su propio corazón de Jacob, que tenía en el principio, ¿qué corazón tenía? No mamá, no la bendición, sino la maldición va a caer. Eso tenía, sí, Jacob, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando la palabra de Rebeca, su madre, se abotando su propio corazón. Luego recibió corazón de su madre Rebeca. Yo puedo recibir la bendición. Luego se fue, recibió la bendición. Ya Romanos capítulo 3, ¿no? Versículo 19 voy a leer. Ya voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios también a través de su siervo, también la palabra de Dios habla a nosotros. Entonces aquí también muchas personas vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios. Aquí versículo 19 leyendo, que dice, sabemos que todo lo que la ley dice, sí, todo lo que la ley dice, las palabras, los mandamientos, ya sabemos, conocemos. Entonces ese mandamiento, ¿qué es? Usted cuando mientes, roba, adúltera, ¿sí? Así viola ese mandamiento de Dios, va a recibir maldición, ¿verdad, no, hermanos? Eso es mandamientos. Pero ustedes, si fielmente escuchando la ley de Dios, mandamiento de Dios, cumpliendo todos, Dios va a bendecir a ustedes, ¿verdad? ¿No? Ustedes todos ya escucharon eso. Dios dio ese mandamiento a nosotros, ¿verdad? ¿No? Ya Dios, ¿por qué nos ha dado ese mandamientos? ¿Y por qué Dios ha dado? Si cumple muy bien, cumpliendo, sirviendo a Dios bien, ya qué guapo es. Ya, yo te bendeciré, yo protegeré, yo ayudaré. Luego, ya bendición da Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Así entiende ustedes? Si cumple, ¿verdad? Pero cuando no cumple, usted, hermano, no mintió, muy bien, pero adulteraste. Por ese adulterio, tú eres digno de morir. ¿Qué quiere decir? Dios, solamente un artículo un mandamiento, si incumple, según la Biblia, ¿qué dice? Es digno de entrar al infierno, digno de entrar. Entonces aquí leyendo, escuchando la palabra de Dios, todo lo que la ley dice, aquí versículo 19, ¿no? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Bajo la ley quiere decir, quiere cumplir mandamientos, así quiere recibir la bendición. Luego otra palabra también, quiere agradar a Dios. ¿Usted en qué manera puede agradar a Dios? ¿Qué cosa haciendo? Pero mucha gente intenta agradar a Dios, alabando, ayunando, ofrendando, así, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo explicamos? Mientras ayunando, ofrendando, sirviendo al Señor, pero una vez viola ese mandamiento, ¿qué pasará? Ya Santiago, si usted tiene Santiago, el libro de Santiago, vamos a ver. Capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer. Ya, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, aún cumpliendo muy bien mandamientos, estaba agradando a Dios mucho, ¿no?
Dios también feliz era, ya cumpliendo muy bien. Pero un punto era, un punto, mientras haciendo muy bien, pero un punto, aquí ofendiere en un punto, se hace culpable de todo era, como fuera que incumplió todos los mandamientos. Pero muchas personas, si escuchando la palabra de Dios, ¿no? Esa es la ley de Dios, mandamiento de Dios, Dios quiere que cumplamos. Claro, cumpliendo es muy bueno, pero no cumple, ahí llega la muerte. Por eso versículo 11, ya porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley era. Ya sí incumplió un punto, ¿verdad? ¿No? Entonces, por ese incumplimiento de un punto de mandamiento de Dios, eres digno de entrar al infierno, dice. Entonces, escuchando la palabra de Dios, algunos entienden. ¿En qué manera entiende? Como Felipe era. Dios quiere que nosotros cumplamos, esfuercemos, echemos, luego cumplamos, agradecemos a Dios. Eso así, en esa manera entiende. Por eso intenta, pero intentando, ya puede cumplir, no puede cumplir. Sí, los que echan, ¿verdad? ¿No? Los que intentan, va a entender, va a saber que ese mandamiento es imposible. Eso no para nosotros, porque no podemos, ¿verdad, hermano? ¿No? Por eso versículo como 20, Romanos capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Ahí explica, corazón de Dios. ¿En qué corazón de Dios entregó ese mandamiento? Verdadero corazón de Dios, cuando entregó mandamiento a nosotros, no para cumplir, ¿verdad, hermano? ¿No? Porque Dios ya sabía. ¿Qué sabía Dios? Hermano Rodrigo, aunque guapo, viene a la iglesia, pero él va a mentir. Y Dios ya sabía eso. Esa hermana muy fiel, ¿sí? Aunque viene a la iglesia también, esa hermana también tiene mucho deseo de la carne. Dios todo sabía esto. Pues aparentemente dio mandamientos que para que cumpla, pero corazón de Dios no cumplir. Entonces, ¿qué es? 20, ¿no? Hemos leído, ¿no? 20, que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Dios se entregó ese mandamiento a nosotros para que ustedes sepan bien. Usted no puede cumplir todos los mandamientos. Usted intenta, alguna vez cumple, agrada a Dios, pero cuando falla, todo va a fracasar, todo va a morir. Por eso ustedes, ¿sí? Ese mandamiento que tiene, no puede cumplir. Por ese mandamiento ustedes conocer, ¿qué conocer? Yo soy digno de recibir maldición de Dios, porque yo no puedo, va a fallar otra vez. Por eso soy digno de recibir maldición de Dios. Yo soy digno de entrar al infierno. Soy digno de recibir ese menosprecio. Luego reconociendo entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios luego acercándose, ¿de quién? ¿De quién? Acercándose del Señor Porque yo no puedo, ¿verdad? ¿No? Cuando no se puede, esta persona pide ayuda. Tengo mucho dinero que pagar, ¿verdad? ¿No? Pero no tengo dinero, ¿qué hacemos? Sí, buscan, papá, por favor, tengo dificultad, présteme, aunque no va a devolver, ¿verdad? ¿No? Pero présteme, mamá y papá, por favor. Que cuando ya pide, cuando se acerca, cuando yo no puedo, en mí no hay solución. En mí no hay solución. En ese momento se acerca, aunque vergüenza, aunque no puedo alzar mi rostro, pero agachándose, por favor, acepta mi situación. Ayúdeme, présteme, acercándose. Aquí hay los hermanos seminaristas. Ellos dicen, pastor, soy muy ignorante. Yo no sé,
Pero yo digo, no, tú eres genios. Tú eres genios. Tú eres sabios. Entonces, qué raro, ¿por qué me habla así, pastor? No entiende. Pastor, soy necios, soy inútil, yo no sé. No, hermano, escucha bien. Tú eres genios, sabios. Tú piensas mejor que yo. No, ¿cómo voy a pensar así? Algunos hermanos también dicen, pastor, soy muy carnal. Dice, no, usted es demasiado espiritual. Así. No, a mí me gusta comer, dormir, disfrutar, ¿sí? Por eso usted es muy espiritual, así habla. Algunos dicen, soy carnal, como los seminaristas. No sé, una persona que no sabe, su vida no vive así. Una persona no sabe qué hace. Pregunta, porque no sabe, pregunta. Su vida uno a uno pregunta, ¿sí? Luego confirma, ¿por qué no sé? Como una persona no hay condición de pagar dinero, ¿qué hace? Busca. ¿Quién tiene dinero? ¿Quién va a prestar a mí? Busca, acerca, luego ¿qué hace? Explicando, luego pide, por favor, ayúdeme, necesito. Igualito, hermanos. Según nuestra boca habla, pero su corazón diferentes. Soy necios, no sé. Pero su vida, ¿cómo vive? Su corazón, soy súper, yo sé todo. Porque no se acerca, ni pregunta, ni consulta, ni confirma. Solo todo decide, porque no sé. Soy necio. Luego él decide, luego lleva, vive, diferentes. ¿Se puede ver, hermanos? ¿Puede ver? Entonces ese mandamiento también mismo función tienes. Intentando, no se puede, va a buscar. Yo no puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿No? Acercándose del Señor. Ya, versículo 20. Ya, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Tal vez ustedes no pueden cumplir ese mandamientos, pero ahora aparte de la ley, Dios preparó otra manera. ¿Qué manera es? La justicia de Dios. Por la justicia de Dios ustedes pueden agradar a Dios. Luego puede entrar al reino de los cielos, recibir la bendición. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es la fe de Jesucristo. Como hablamos, Jacob, primero él tenía su propio pensamiento, ¿verdad? No va a recibir bendición, sino la maldición va a caer a mí. No voy a ir donde está mi papá, ¿verdad? No, en el principio. Pero escuchando la palabra de Rebeca, su madre, escuchando el corazón de su madre Rebeca, todo preparó perfectamente. Luego además la maldición de Jacob, madre va a recibir, dice. Entonces a mí ninguna maldición se cae, ¿por qué no voy a hacer? Luego, sí, Jacob podía recibir el corazón de Rebeca, ¿sí? La fe de Rebeca. Por eso, por ese corazón de Rebeca, papá, soy Esaú, bendíceme. Sí, ven, la voz es Jacob, ¿verdad? ¿No? Jacob es muy inteligente, tal vez puede engañar a mí. Ven, palpando, ya tiene vellos. Luego su padre no podía distinguir. Luego su padre bendijo era. ¿Cómo bendijo? La voz es Jacob, pero ¿sí? Su mano, su cuello es lleno de vellos. Además, olor de Esaú era, de tus vestidos. Por eso su padre bendijo era. Ese todo, ¿quién planeó, hermanos? Rebeca, su madre. Rebeca todo preparando, luego obedece a mí. Obedeciendo a mí, tú vas a recibir la bendición. En el principio Jacob tenía su pensamiento. Ahí estaba peleando, luchando. Pero gracias a Dios, Jacob
¿sí? Votando su propio pensamiento podía aceptar. Aquí también igual era. Muchas personas, ¿sí? A Dios nos dio ese mandamiento para que nosotros echemos, esforcemos, cumplamos. Ahí Dios quiere, ahí Dios va a bendecir, ¿verdad? No, así pensamos. Con ese pensamiento teniendo, ¿qué hacemos mucha gente? Por nuestra buena obra quiere agradecer y cumplir. Pero corazón de Dios verdadero, ¿qué es? Ustedes no se puede. No se puede, por eso ya preparé Dios. Dios también preparó todas las cosas, ¿verdad? ¿No? A través de su Hijo Jesucristo preparó. Entonces nosotros solamente obedeciendo Jesucristo era, recibiendo el corazón de Jesús. La fe de Cristo, ¿no? Como Jacob, recibiendo ante Dios también. Dios, somos Esaú, era Esaú. Ya ante Dios somos, ¿quién somos? Esaú. ¿Qué quiere decir? Somos limpio, era limpio. Porque como Jesucristo preparó perfectamente, Él murió en la cruz. Nuestro pecado todo ya limpio. Perdonó, sí, perfectamente. Sí, hasta maldición de nosotros, Jesucristo todo ya recibió. Solamente nosotros confiando en Jesucristo. La fe de Cristo que murió por nuestro pecado, ¿verdad? ¿No? Limpió todos. Luego ante Dios, ¿cómo respondemos? Somos Esaú. Era. Amén. ¿Cómo va a responder ante Dios? Somos Esaú. ¿Qué quiere decir? ¿Usted pelioso, peludo, Si somos limpios. Dios somos justos, limpios por Jesucristo. Amén, hermanos. Pero cuando no confía en la obra del Señor Jesucristo, no confía, ¿qué va a responder? No, papá, disculpe, no quiero mentir, soy Jacob, así ya va a hablar. Alguien responde ante Dios, ¿cómo responde? Soy Jacob, ¿sí? No voy a mentir, soy verdadero Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Dios, no vaya a mentir, yo mentí, robé, por favor, soy pecador. Así ya. Dios, soy pecador porque yo robé, yo mentí. Cuando ante Dios usted habla por su propio corazón, Dios, ¿qué va a decir? Dice que robó, mintió, pecador, está bien. Yo he preparado para los mentirosos. ¿A dónde preparó Dios? Infierno. Infierno, ¿no? Sí, ahí era. Dios ahí mete, dice la Biblia, ¿sí? Ya, Romanos capítulo 8 vamos a ver, 8. Romanos capítulo 8, 3 voy a leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Según la Biblia dice, ¿no? La ley es débil, ¿sí? La ley es débil. ¿Por qué la ley es débil? Por la carne. Por eso aquí hay la ley, aquí hay la carne. Según la Biblia, según la palabra, ¿quién es más débil? La Biblia dice, ¿qué dice ya? Aquí hay la ley. ¿Qué hay esto? La ley. Aquí es carne. Pero, ¿qué es más débil? ¿O no? Así, no puede escuchar bien. Ya, otra vez vamos a leer 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿verdad? ¿No? Entonces la ley es más débil, la carne más fuerte. Por eso es imposible agradar a Dios. Pero mucha gente piensa la carne débil, la ley fuerte, piensa al revés.
Como los seminarios dicen, soy necio, no sé. ¿Sí? No, usted genios. Usted genio era. Usted muy sabios. ¿Sí? Piensa que sabe mejor que todos, así cree. Aquí también igual. La ley es más débil, la carne es fuerte. Por eso nosotros deseamos cumplir mandamientos, pero es imposible. Es imposible porque esa carne más fuerte. ¿Sí? Deseamos cumplir, agradar a Dios, pero la carne, yo quiero comer, yo quiero disfrutar, yo quiero cometer pecado. Luego más fuerte, luego viola la ley de Dios, aún sabiendo. Por eso aquí leyendo, ¿no? Versículo 3, porque lo que era imposibles, ¿sí? Para la ley era imposible cumplir la ley, ¿sí? Es imposible. Ya Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso Dios preparó un cuerpo preparó, se llama Jesucristo era. Por eso en la carne del Señor Jesucristo ahí cargó ese pecado, era pecado. En ese Jesucristo, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Luego a través de Jesucristo viviendo en ese mundo, aún teniendo esa carne, Jesucristo venció era todos los deseos. Jesucristo cumplió todos los mandamientos. Aún nosotros no podíamos cumplir, ¿verdad? ¿No? Pero aquí Jesucristo teniendo misma carne de nosotros, ahí vino este mundo. ¿Cierto, hermanos? ¿Ya atrás está escuchando bien? Pero Jesucristo ya venció todos los deseos de la carne o fracasó. Ya los hermanos atrás están, ¿sí? Ahí puede responder. Jesucristo ya venció todos los deseos de la carne o fracasó. Venció, ¿qué quiere decir? Cumplió todos los mandamientos, la ley de Dios. Único, Jesucristo cumplió. ¿Sí? Versículo, vamos a leer 6. Ya porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu de vida y es vida y paz, era paz. Pues igual que Jacob mientras él confiando en sí mismo, sigue confiando en su propio corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces jamás va a presentar ante su padre, porque va a caer maldición. Pero cuando confiando en su madre Rebeca, a mi madre Rebeca preparó perfectamente. Yo confiando en mi madre, obedeciendo su palabra, para recibir la bendición. Luego Jacob podía presentar, recibió. Igual hoy en día muchas personas ya vienen a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero mientras confiando en mí, sigue confiando en nuestro propio pensamiento, es difícil adelantar, si presentar ante Dios. Nuestro propio pensamiento, ¿qué dice? Era condena. Tú no mintiste, no cometiste, tú no tienes pecado. Luego nos condena. Pero eso votando, confiaré en Jesús. Jesús murió mis pecados. Todos preparó perfectamente. Era. Confiando en la obra del Señor Cristo, nosotros también acercamos de Dios. Jesús murió perfectamente. Soy salvo, era. Limpios. Bendíceme. ¿Dios va a bendecir? ¿No va a bendecir? Dios sí va a bendecir, hermanos. Por eso aquí 6 también igual. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sí, recibiendo, sí, del deseo de nuestra carne. También nuestros pensamientos, nuestro propio corazón, mientras agarrando la vida muerte. Ya, para terminar, último versículo, ya, sigue mismo, ¿no? Capítulo, el versículo 14. Ya, todos juntos podemos leer el versículo 14, luego terminamos. Ya. ¿Encontraron todos? Ya, juntos vamos a leer 1, 2, 3.
Amén, hermanos. Sí, somos hijos de Dios. Hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Ser guiado era guiado, ¿sí? Desechando mi propio corazón. Desecha era. Aún Felipe, calculando muy bien, ¿sí? Aún 200 denarios de dinero y panes no alcanza. Jesús es imposible. Jesús difícil era. Pero Felipe, esos pensamientos desechando, luego como a Andrés, que ese Andrés, ¿qué hizo? Nosotros no podemos hacer, pero Jesús puede hacer todos. Ese 5 panes de cebada, nada es, nada, ¿sí? Apenas una persona puede comer, pero para 5,000 personas, nada, ¿verdad? ¿No? Pero ya no desecharé, ese es mi conocimiento, mis pensamientos. Luego Jesús puede hacer, Jesús sabe todos, sabiendo todos, está preguntándose. Jesús puede hacer, luego Jesús, aunque yo no sé ese 5 panes de cebada, 2 pececillos, pero creemos, confiamos, usted puede hacer. Y entrega, Jesús ¿qué hace? Multiplica. Aquí son guiados, ¿sí? La Biblia dice, no son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermanos. Después de recibir la salvación, hermanos, desechando era nuestros pensamientos que tenemos, aún como Felipe tiene razón, sabe muy bien, pero nuestro conocimiento, todo desechando, solamente confiando en el Señor. Señor, ya sabe, sabiendo esto me ha dado ese área, sabiendo todo esto me ha dado ese cargo, sabiendo todo eso, ve cargando esto, Dios va a solucionar. Confiando en Dios, nosotros avanzando, verá la obra de Dios. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Orando terminamos. Sí, perdón, hoy día, ¿no? Santa Cena, ¿no? Siempre primer domingo del mes, nosotros realizamos, ¿no? Eso para el pan, ¿no? Esta mañana para el pan. Sí, diácono René Calle va a orar. Luego para el vino, diácono Alberto Mamaní va a orar. Mientras orando, los diáconos, luego los guías de zonas pueden adelantar para servir a los hermanos. Entonces invitamos, ¿no? Diácono René Calle para el pan va a orar. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día de misericordia, Señor, por este día que nos permite recordar una vez más, tomando el pan, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de toda la humanidad para darnos eterna redención, dándonos a entender en esta mañana, Señor, que por nuestra capacidad no podemos lograr nada. Usted quiere hacer todas las cosas para su pueblo, para su iglesia, para el mundo entero. Así damos gracias en esta hora, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria
gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, ya todos recibieron el pan, hermanos, o tal vez todavía no recibieron el pan. Puede levantarse la mano. O sea, ahí todavía no recibieron el pan. Sí, ahí no recibieron el pan. Sí, ahí puede pasar. Que nuestra iglesia, siempre primer domingo del inicio del mes. Por eso siempre los domingos, primer domingo del mes, nosotros hacemos ese Santa Cena. Ahí atrás también, ahí atrás. Luego tal vez en sus corazones no tiene certeza, aunque aquí escuchando la palabra, Jesús llevó nuestros todos pecados, pero todavía me siento, tengo pecado en mi corazón, soy pecador. Cuando tiene en su corazón ahí, y pase nomás eso, no es necesario tomar el pan, pase, ¿sí? No hay problema, nada, Después, terminando culto, luego aquí acercándose, aquí evangelistas, diáconos, seminaristas, ay, hermano, todavía me siento, soy pecador, tengo pecado, poquitito parece, aunque escrito limpio, poco me quede. Entonces ahí mientras compartiendo, ahí va a llegar la fe de Cristo que ya limpió todos pecados. Por eso los hermanos no regresen rápido, aquí después compartiendo la palabra, cualquier preguntando, ahí va a entender. Entonces ya todo tomaron, Entonces para el vino invitaremos, diácono Alberto Mamani, para orar para el vino. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque usted nos ha perdonado todos nuestros pecados. También usted ha levantado a la iglesia para poder recibir la palabra de usted, también recibir su voluntad, Señor. Señor, bendice a cada hermano, hermana. También, mientras que Rebeca preparaba todo, solo Jacob escuchaba la voz de su madre, nada más, Señor. Por favor, que usted nos dé ese oído para oír la voz de su iglesia, así para poder recibir mucha bendición, Señor. Gracias te damos por todo lo que usted ha hecho y por todo lo que usted hará, Señor. En este tiempo, Señor, hay seminarios bíblicos en diferentes zonas, Señor. Deseamos que usted nos haga encontrar con muchas almas nuevas, Señor. También con muchos pastores, Señor, que puedan oír la voz de usted, Señor. Gracias te damos por todo. Realmente estamos muy agradecidos porque usted nos ha hecho como sus hijos, Señor, también los triunfadores de este mundo, Señor. Gracias por habernos salvado y por habernos guiado, Señor. Te agradecemos por todo lo que ha hecho, también a los pastores que ha enviado a este mundo, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz,
mi corona Jesús me dará. Sí, muchos también preguntan, ¿no? En la iglesia tenemos diferentes ceremonias, como igual que ahora Santa Cena, el bautismo, también diferentes ceremonias. Por ceremonias preparamos, ¿no? Entender más el corazón de Dios, acercándose. Como el Juan Bautista preparó el camino del Señor, escrito que pronto va a llegar. Toda ceremonia esto es como preparar, recibir, conocer el corazón del Señor. No va a dar la salvación. La salvación es como esta mañana escuchamos, ¿no? A través de la fe de Jesucristo, cómo murió por nuestro pecado, por la fe creer, como Jacob creyó. A través de la fe de Jesucristo, nosotros seremos salvos, era salvo. Por eso, y tal vez algunos todavía en su corazón no ha llegado la fe de Jesucristo, ¿verdad? No se preocupa. Tampoco no tomando el vino ni pan, no va a pasar ningún problema, ¿sí? Solo es una ceremonia, conocer, acercándose más el corazón de Dios. Lo más importante es conocer, ¿verdad? ¿No? Después de terminar, puede consultar, preguntar, ¿sí? ¿Cómo Jesús limpió nuestros todos pecados? Luego, después de recibir la salvación, somos salvos, limpios, dice. Pero cuando después de entender la salvación, comete pecado, ¿qué sucede en nuestra vida? Luego, leyendo la Biblia, los hijos de Dios verdaderos son guiados por el Espíritu. La Biblia no está escrito, son guiados por la carne, por nuestra manera. No son hijos de Dios. Pues esa parte también puede preguntar. Entonces, uno a uno, aunque aquí no es como colegio, ¿verdad? ¿No? Pero la vida de creencia también como colegio era. Hay primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado. O sea, algunos hermanos ven, aunque viene a la iglesia todavía, primer grado está. Algunos está sexto grado, algunos doctorado también. Sí hay, ¿sí? No depende de tiempo, hermano. Sí o sí debe aprender. En el colegio también, algún mayor desde primer grado aprende, ¿verdad? ¿No? Porque en su tiempo no aprendió. Pues aunque 20 años, 30 años, desde primer grado aprende. La vida de creencia igualito es. Aunque años viene, pero no aprende, ya primer grado, segundo grado era. ¿Sí? Después de recibir la salvación, ¿cómo voy a escuchar la guía de Espíritu Santo? En caso de deseo, mucho deseo surge, ¿cómo voy a vencer? En caso de tentación de dinero, especialmente aquí, ¿no? ¿Cómo puede vencer? Entre matrimonio también, educación de los hijos, todo eso debe aprender. Aprendiendo, primer grado, segundo grado, tercer grado, último, ¿qué es? Doctorado, sí, doctorado era. Doctorado, ¿no? Entonces todo ya puede superar, guiar. Todos los hermanos que sean, ¿sí? Como guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios va a bendecir. Creo que todos ya recibieron, hermanos, ¿no? Sí. Creo que ya alguien todavía no recibió el vino, levante la mano. Creo que todos ya recibieron. Ayer compartiendo en el seminario, algunos preguntaban, ¿somos salvos? ¿Recibimos la salvación? Entonces, ¿podemos cometer pecado libremente? Eso preguntaba. Entonces, algunos, claro, Jesús cuando murió, limpió nuestros todos pecados. Pero después de recibir la salvación, como hablamos, tiene otra etapa, era como otra enseñanza. Pero muchos hermanos solamente ahí nomás se queda. Soy salvo, limpios. Por eso muchos duda tienen. Somos salvos, entonces podemos cometer pecado libremente. Así pregunta. ¿Qué quiere decir? Todavía muy bajo nivel, un bebé. No puede entender todo, porque necesita sí o sí aprender. ¿Cómo va a aprender? Sí o sí, según la Biblia, ¿en qué manera puede entender? ¿Dónde usted recibió la salvación? Ahí venir, como en el colegio, escuchar de maestros, escuchar, no hay otra manera. Escuchar, luego ¿qué hacemos?
como el buey que hace, comemos, después, sí, perdón, no, disculpe, ¿no? Rumea, o saca otra vez. Sí, confirmar, aunque tal vez no entendió muy bien, ¿verdad? ¿No? Otra vez, preguntando en la iglesia, hay diferentes hermanos, diáconos, guías, evangelistas. También a mi esposa, pastor, no podía entender todos y preguntar. Dos cosas, sí o sí escuchar en la iglesia, ¿sí? Diferentes cultos, reuniones, luego después, segundo, ¿qué es? No vomitar, ¿sí? Ya, no vomitar. ¿Qué es? O acercarse, luego consultar, preguntar, hasta que digiere bien, ¿sí? Sin entender, muchos se van, ¿sí? Entonces así sus vidas de creencia va a crecer, siendo mayor, como instrumento de Dios, siervo de Dios. Por eso anoche poco eso preguntaba, por eso estaba hablando, no poco es. Más importante, hermanos, recibir la salvación, claro, pero más importante, después de recibir la salvación, ¿qué es? Aprender a crecer vida de creencia. Eso más grande, importante, porque viene bastante tentaciones, problemas, situaciones. Por eso aprender, ¿no? Aprendiendo puede superar. Luego Dios trabaja continuamente con estas personas. Entonces, todos ya terminamos, ¿no? El balance, si cada también, ¿no? Primer domingo del mes informamos el balance.